Televisa presenta. Espero que estén muy bien. Bueno, pues este es nuestro último tema. Y el tema del día de hoy se titula dieta. Obviamente dieta asociada a caries y las recomendaciones que podemos tener pues para evitar lesiones cariosas y todas esas cosas. ¿Alguien me quisiera decir qué cree que está más asociado? O sea, ¿cuáles son los alimentos que están más asociados? Que obviamente ya para estas alturas todos saben. Ni siquiera porque sean estudiantes de odontología, pero pues es algo muy, muy básico, que todo el mundo siempre dice, ¿no? ¿Qué componente sería el más frecuente que está asociado a la caries dentro de nuestra dieta? Exactamente, los carbohidratos. Y entonces, pues de aquí, con todas estas cosas, podemos decir y recordar siempre que la caries pues es una enfermedad multifactorial y es biofilm dependiente. Eso quiere decir pues que se necesitan de ciertos componentes para que se pueda establecer o para que pueda avanzar una lesión cariosa. Obviamente que si no hay diente, pues no hay caries. Y si no hay todos los otros factores que provocan esa simbiosis entre el biofilm y todo lo que queda en nuestra boca, pues comienza la lesión, que ustedes ya saben, que comienza pues con diferentes manifestaciones clínicas, como son las manchas blancas, como son cambio de coloración entre los surcos en las caras oclusales, y así se va dando. Ya analizamos varios componentes, desde cuáles podrían ser elementos protectores o cómo podríamos combatir, por decirlo de alguna manera, esta enfermedad. Entonces, pues exactamente, los azúcares, que son igual a carbohidratos, específicamente fermentables, son los que potencialmente tienen más poder para hacer daño junto con los otros elementos al órgano dentario. Entonces, pues bueno. Una incógnita, ok. Eso tú lo vas a decidir. Y entonces, pues podemos decir que junto con la higiene oral y otras medidas, como es el caso del uso de los fluoruros, el control de este diario de dieta o de todos los elementos de dieta que nosotros podríamos recomendarle a nuestros pacientes, pues es una contribución muy importante para prevenir caries. Antes de continuar, quiero decirles que es muy importante que nosotros no somos de ninguna manera nutriólogos ni algún especialista que pueda dar un consejo sobre alguna dieta específica que un paciente necesite.
Lo que nosotros sí tenemos la obligación y debemos hacerlo bien es dar consejos sobre aquellos alimentos que pudieran estar jugando un papel muy importante para que ese desequilibrio surgiera y entonces pues todo se desencadenara. Pero no es como con el afán de dar un consejo de dieta si consume tantas calorías, con tantas proteínas, etcétera. No, esa no es nuestra área de especialización. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si alguien dijo algo o no. Solamente que sí estaban de acuerdo. Y pues vamos a analizar que dentro de los azúcares, dependiendo de su naturaleza, los podríamos clasificar en varios tipos de azúcares, por decirlos de alguna manera, o de varios tipos de carbohidratos. Entonces, pues a pesar de que los azúcares son uno de los factores más importantes en la etiología de la caries, es decir, en lo que puede provocar la caries, la dieta actual contiene una gran cantidad de carbohidratos fermentables que incluyen alimentos procesados con grandes cantidades de almidón, que a ese grupo de alimentos los conocemos como polisacáridos y que generalmente tienen un origen vegetal. También de alimentos que contienen nuevos carbohidratos sintéticos como oligosaccharina, que son probióticos o fructanos. Encontramos la sucralosa, que es generalmente lo que tiene el Splenda, polímeros de glucosa. Cada uno de ellos los vamos a ver ahorita a continuación. Y únicamente lo que quiero que ustedes tengan muy presente es que dentro de todos esos tipos de carbohidratos, pues hay una división entre ellos y que de acuerdo a su origen y de todo eso podrían ser potencialmente más dañinos para el diente o no hacerlo. El azúcar es un requerimiento energético que generalmente todos los humanos necesitamos. Sin embargo, podríamos elegir el tipo de azúcar que necesita nuestro cuerpo. De ahí que es muy importante elegir la división de estos. O sea, si hay de este tipo, por ejemplo, de la fructuosa, de la lactosa, de la maltosa, de etcétera, 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 pudiéramos elegir cuáles son los que nosotros queremos que entren a nuestro organismo. Igual sirve para fines nutricionales que para fines de prevención de la caries. Y entonces, pues vamos a ver justo eso, la dieta y la caries dental en los humanos. Y díganme ustedes una cosa, ¿ustedes consideran que nuestra dieta y esa asociación de la caries dental ha sido lo mismo a lo largo de la historia? ¿Ahora hay más, ahora hay menos? ¿Qué piensan acerca de eso? O sea, eso es lo que cuando les digo que por eso a mí me gusta pensarlo para que me queden los menos posibles. Lo que no debería haber problema, ¿no? Si ya detectamos esto, no pasa nada. Verónica piensa que ahora hay más prevalencia de caries. ¿Alguien piensa diferente? Este 42 está multiplicando. Lo vamos a eliminar. Bueno, yo siento que hay ahorita más prevalencia de caries, pero también ahorita hay más maneras de prevenirlo a como era antes, porque, por ejemplo, mis papás me decían que para ellos en su época era como muy, muy raro, o, bueno, no raro, pero era como muy difícil que la gente tuviera más caries, pero no había también como que otros cuidados. Usualmente algunos eran como con remedios naturales o algo así. Pero sí, ahorita hay más, pero yo siento que es por la genética también, pero también hay más cuidados o más maneras de prevenirlos.
Entonces, ¿tú consideras que el aumento de la prevalencia en la caries hoy en día está asociada más a la genética? Yo siento que en parte, ¿O a pero qué lo también como podrías? en alguna vez nos dijo que lo que se hereda son los hábitos. Exacto, exactamente. La caries, aunque pues en algunas definiciones la llaman que es una enfermedad infecto-contagiosa, eso no quiere decir específicamente que si mi papá tuvo caries, pues me contagió de caries. No, eso no sucede. Lo que sucede es que mi papá me contagió de sus hábitos, del consumo de refrescos, jugos artificiales, de lavarme o no lavarme los dientes, de ir a consultas periódicas con un odontólogo, etcétera. Eso sí se hereda. Y entonces por eso es muy común que familias enteras dicen, es que todos tenemos los dientes muy mal, salimos con los dientes pésimo, es de herencia. Eso no es verdad, pero bueno, son temas difíciles de abordar con los pacientes. Y Angélica María dice pues que sí, que siente que ahora hay más, pero que también a la vez hay más cuidados el día de hoy. Iris Naomi dice que piensa que hay mucho más, pero ya se puede tratar y evitar más rápido. Adrián Torres dice que se asocia más a la dieta hoy en día. Exactamente, así como dice Adrián, efectivamente la prevalencia de caries ha aumentado a lo largo de la historia. Y esto se relaciona específicamente con la dieta. Entonces, vaya, eso quiere decir que la estructura del diente, muchos otros factores que se ven involucrados en el desarrollo de una lesión cariosa no han cambiado, pero la dieta específicamente sí ha cambiado a lo largo de la historia. Entonces, pues hoy en día hay evidencia muy precisa de que hay un consumo frecuente de carbohidratos fermentables. Y esto pues está asociado a la prevalencia de caries dental. Un factor importante es que la caries dental y el consumo de los alimentos son eventos que ocurren en diferentes momentos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para determinar de lleno el efecto de la dieta sobre el desarrollo de la caries, la valoración de la frecuencia y la forma de la ingesta de carbohidratos debería hacerse años antes de que aparezca una lesión de caries. Eso es muy complicado porque la mayoría de nuestros pacientes llegan al consultorio cuando ya está establecida esta lesión. No llegan antes, es muy poco, obvio. Afortunadamente hoy en día cada vez hay más consultas con bebés que aún no tienen dientes o que le está apareciendo su primer diente, que los papás están muy interesados en tener información sobre cómo pueden ayudarle a sus hijos. Pero idealmente eso se tendría que hacer. Nosotros tendríamos que tener un control sobre los hábitos que tuviera nuestro paciente para que en algún punto determinado, si tuviera una lesión, pudiéramos asociarlo a un factor específico. Y si nosotros tuviéramos esa capacidad para asociarlo perfectamente a un factor específico, la manera de atender la enfermedad, no la lesión, que eso es muy diferente. Atender la lesión quiere decir que si en la cara oclusal hay pérdida de estructura del esmalte de dentina, vamos a hacer nuestro diagnóstico y vamos a decir, no, pues este paciente necesita una rehabilitación hecha con una resina. Eso es atender la lesión de la caries. Pero atender la enfermedad quiere decir que yo voy a tener que buscar todos los elementos que provocaron esa lesión en mi paciente para que entonces yo pueda aconsejarlo desde qué pasta debe de usar, qué técnica de cepillado, qué alimentos debe elegir en el consumo entre sus lunch, etc. Eso es tratar la enfermedad. Visitas periódicas para prevenir, etc. Entonces, para mí es muy valioso que ustedes ya logren identificar una cosa de la otra. A lo largo de este tiempo que van a estar estudiando y de su vida profesional, tal vez ustedes digan, ¿por qué si yo también estudié tanto? ¿Por qué si yo también sé muchas cosas sobre la salud en general?
Llegan a mi consulta pacientes donde siempre me preguntan, ¿es lo menos que me va a cobrar? Ay, no, está muy caro, no, pero es que en tal lado me lo dan en tanto, etcétera. Y cuando van a una consulta con un especialista médico, no hacen ese tipo de preguntas. Si van al ginecólogo, si van al pediatra, si van al oftalmólogo, es tanto su consulta y el paciente simplemente paga. Y yo creo que mucho se debe a que muchos odontólogos se han dedicado únicamente a atender las lesiones, no a atender la enfermedad. O sea, se dedican a hacer tapahoyos, quitamuelas, etcétera. Y eso quita el valor mucho a nuestra profesión. Entonces, ojalá que ninguno de ustedes vaya por ese camino, que siempre estén inspirados en darle un extra a su paciente y que no tengan que estar lidiando con ese tipo de cosas o de cuestionamientos de por qué van a pagar una cosa u otra cosa. ¿De acuerdo? Eso pues incluye también hasta que si van a una cita de primera vez y ustedes hacen todo su diagnóstico y no le hacen aparentemente nada, es decir, no le colocan un material en su boca, pues ustedes van a cobrar una consulta porque están atendiéndolo. Probablemente no están haciendo algo tactible o algo que puedan ellos sentir, pero su conocimiento vale mucho. Entonces, bueno, a raíz de esto, pues la relación de dieta-caries tiene que ser evaluada no solamente por la cantidad de carbohidratos que se tienen, sino también por el tipo de carbohidratos fermentables que hay. Y pues hay otros factores como cuál es el patrón de ingesta, es decir, con qué frecuencia lo hace, qué consistencia tiene ese alimento y con qué secuencia. Cuál es el consumo total de los alimentos, es decir, además del grupo de los carbohidratos, ¿qué otros grupos dentro de la dieta existen? Nuestra función salival, que acuérdense que es un protector natural que existe, que nosotros lo podemos decir que es ¿se acuerdan algo de la saliva? Que actúa como sistema ¿qué? Eso, Annette Michel, como sistema buffer. Y composición de la placa, es decir, qué tan vieja, qué tan nueva existe en nuestro paciente, el uso de fluoruros, si los usan, si no los usa, y también existen variables socioeconómicas. A mí específicamente siempre se me ha hecho esto un tanto clasista, hablar de variables socioeconómicas, pero desafortunadamente sí está muy asociado este factor. Hay personas o familias o grupos que son de escasos recursos, pero que consumen alimentos incluso más caros que otros que no están en esa situación. Y eso pues a veces está muy asociado como a todo ese factor cultural o de, pues es que si me tomo este vaso de coca me va a dar mucha energía, en fin, varias cosas. Pero podríamos decir que estas cosas también van a estar asociadas a a toda esa parte de la ingesta de los carbohidratos. ¿De acuerdo? Grábense muy bien esto del patrón de ingesta, porque esto es un factor importante. Y bueno, vamos a ver qué estudios se han realizado a lo largo del tiempo, que hay muchos, pero vamos a mencionar algunos de los más importantes. ¿Qué estudios epidemiológicos se han realizado a lo largo de la historia que pueden asociar a todo este factor de la dieta a la frecuencia o la prevalencia de la caries? Y ahorita que veamos estos estudios, les voy a platicar algo muy curioso. Bueno, pues ¿cuál ha sido la necesidad? A lo largo de la historia, como ya les decía, hay una alta relación entre la dieta y la caries. Se ha demostrado de la mejor manera en situaciones en las que los azúcares refinados o esos alimentos de harina blanca como el pan, las galletas, arroz, pastas, cereales,
han estado ausentes completamente de la dieta de nuestros ancestros, llamémoslo de alguna manera, y esto ha hecho que este índice de caries haya disminuido mucho. Pero al mismo tiempo, pues también se ha demostrado que esta prevalencia de caries puede disminuirse cuando la ingesta de carbohidratos refinados disminuye. A eso es a lo que me refiero cuando es importante conocer todos los factores y atender a la enfermedad. Y hay un ejemplo claro que durante la Segunda Guerra Mundial hubo una disminución amplia de carbohidratos refinados en Europa y en Japón. Y esto hizo que al mismo tiempo hubiera una reducción en la prevalencia de la caries. Recuerden que cuando han existido guerras, hay una carencia de muchos elementos, en general en el mundo entero. Y esto, entre otras cosas, pues lo han asociado, por ejemplo, en ese momento, donde pues el transporte de algunos tipos de alimentos no eran tan fáciles de transportar de un lado a otro, hizo pues que esa ingesta sí disminuyera y automáticamente la prevalencia de caries también lo hiciera. Probablemente no hay datos específicos de lo que sucedió hace miles de años con nuestros antecesores. Sin embargo, sí se han encontrado cráneos y muchas cosas y se ha asociado mucho al tipo de dieta que tenía. Obviamente, pues que no tenían todo ese mundo industrializado como lo tenemos hoy en día, y pues el origen del azúcar que ellos proveían a su cuerpo era pues de un origen natural. Y eso hacía que la prevalencia de caries no se encontrara en esos cráneos que han encontrado. Ustedes acuérdense que el esmalte pues es un tejido prácticamente que nunca se va a destruir. O sea, cuando encuentran a este tipo de cadáveres, pues pueden decir, este paciente, es más, hay una parte de la odontología que se llama odontología forense, y entonces dice, pues a ver, vamos a ver si esta persona corresponde a quien están buscando. Y entonces una forma es de que un odontólogo, pues tenía tantos dientes, tenía una restauración en tal diente, corresponde a su familiar, sí, me acuerdo que fue al dentista y que esto, cosas de esas. Pero es un elemento que prevalece a lo largo del tiempo, no se destruye. Entonces, en esos momentos, pues no se encontraron algunos, no hay registros de gente que tuviera lesiones de caries, pues grandes o algo. No sé si alguno de ustedes ha visto una imagen de la extracción maya. ¿La ha visto alguien? Sí, exactamente, Fernando. Bueno, pues por ahí búsquenla de casualidad. Pues siempre toda la humanidad hemos tenido esa necesidad de investigar desde hace cuánto tiempo se hacía una cosa u otra. Desde cuando se cortaba el cabello, desde cuando comenzaron a teñírselo, desde cuando asistían al médico. Y bueno, pues ustedes ya en algún momento sabrán que los primeros odontólogos, digamos como de nuestra era, comenzaron siendo barberos. Entonces ese era el silloncito de la barbería, pues ahí era como atendían a los pacientes. Sin embargo, hay algunas culturas, como los mayas o como los egipcios, donde muestran en sus gráficos que ya hacían estas cosas. Entonces, por eso la extracción maya es muy famosa, al menos aquí en México, y decían, bueno, pues a qué se pudo haber asociado, que si en su dieta no había exactamente esto, no existía la Coca-Cola ni nada de eso, ¿qué pudo haber sido? Y bueno, pudieron haber sido también cosas como la higiene,
que tuvieran una enfermedad periodontal y que esa enfermedad periodontal le hubiese causado un daño no específicamente a la estructura dura del diente, sino que a esa parte del periodonto. Y bueno, pero pues obviamente que todas son suposiciones. Y vamos a hablar sobre los estudios que existen. Hay algunos muy famosos que si alguno de ustedes va a ser odontopediatra, todavía los va a ver, como es este, que es el de Hoppenwood House, que esta era como una casa hogar en Australia, donde se hizo un estudio longitudinal. Cuando decimos que es un estudio longitudinal, quiere decir, los estudios epidemiológicos pueden ser longitudinales o transversales. Cuando son longitudinales, se refiere a que pasan muchos años donde van analizando ciertos elementos que se eligen para estudiar. Y cuando son transversales, quiere decir que solamente se ven por una sola vez. Si yo voy a decir, quiero saber el índice de caries de mi grupo de fundamentos de los jueves de 1 a 3 de la tarde, voy a revisarlos a todos ustedes una sola vez y eso sería un estudio transversal. Pero si yo a lo largo de toda su carrera voy a analizarlos a todos ustedes, voy a determinar si los veo una vez al año, 2 veces al año. Cuando terminen, tendría un estudio longitudinal, ¿de acuerdo? Pero bueno, el estudio fue longitudinal, se hizo en niños desde que tenían 6 años hasta los 13 años, y era una casa hogar en Australia. En esta casa, la dieta básicamente era lacto-vegetariana. Eso quiere decir que las cantidades de azúcar y de harinas refinadas eran muy pocas. Y esto hizo que al final observaran que la prevalencia de caries en ese grupo, comparado con otro grupo control, el grupo control quiere decir otro que no está viviendo la misma situación, era menor al de ese grupo control. Entonces, estos niños cumpliendo cierta edad, como en la mayoría de las casas hogares del mundo, cuando cumplen una edad específica, pues ya tienen que salir al mundo y etcétera. A estos mismos niños que ya los habían estudiado en un periodo de tiempo y que habían dicho que su prevalencia de caries era baja, cuando salieron y probablemente tuvieron oportunidad de consumir otros tipos de alimentos, ese nivel de caries aumentaba o se asemejaba a la población en general. Eso quiere decir que, pues evidentemente, en cualquier momento en el que nosotros decidimos cambiar nuestra dieta, puede pasar una u otra cosa, ¿sale? Acuérdense bien, fue en Australia, en una casa hogar, fue un estudio longitudinal y la base de dieta que tenían ellos era lacto-vegetariana. ¿Por qué sucedía esto en las casas hogares? Porque generalmente todos los alimentos con azúcares refinados o carbohidratos fermentables son más costosos. Entonces, pues esa era básicamente la razón, pero en ese tiempo a alguien se le ocurrió que podrían hacer este estudio. Y la verdad es que pues fue en el año de 1963, no, pues tendrá que unos 60 años. Más o menos. Vamos a ver otro. Este estudio se llamó Estudio de Bippelholm. Y este estudio fue realizado en Suecia en el año de 1954, más o menos, entre los 40 y los 50, o sea que también pues ya tiene algunos años. Y este es uno de los pocos estudios que se observaron una relación entre el aumento del consumo de azúcar y el incremento de la caries. Este estudio se realizó en un grupo de adultos discapacitados intelectualmente y lo realizaron por 5 años. Y les voy a decir cuáles fueron los resultados que fueron encontrados. Pero ahí váyanse como asociando los diferentes
estudios que tuvieron. Y a ver si a alguien le llama la atención algo. Encontraron que había una baja incidencia de caries cuando la dieta era casi libre de azúcares, pero que había un aumento de la actividad de la caries con la adición de azúcares a la dieta, en diferentes grados y dependiendo del del modo del consumo. También encontraron que los azúcares consumidos con los alimentos, como las bebidas endulzadas o pan, producen un menor incremento de la caries. Observaron un aumento moderado de caries en los grupos que recibían chocolate 4 veces al día y un aumento severo de caries en los grupos que recibían 22 caramelos, 8 chiclosos o 24 durante y entre los alimentos, y que los azúcares consumidos entre los alimentos en forma muy retentiva, es decir, pegajosa, resultaban en una gran actividad de caries. Con esto concluyeron que el riesgo de caries es mayor si se consumen azúcares con una gran frecuencia y en una consistencia que tiende a adherirse más al diente, es decir, que hayan sido más pegajosos. Díganme si les llama la atención algo de este estudio. ¿A alguien le llama la atención algo? Doctora, ¿este estudio cómo se llamaba? Es que De Bippelholm. es un estudio muy completo, ¿no? O sea, sí suena interesante. ¿Por qué, Fer? Porque, o sea, lleva es como si fuera, bueno, o sea, es un estudio, ¿no? Pero, literalmente, o sea, es como si fuera graficando el riesgo. Ajá. Entonces, siento que sí podría como servir mucho y Uh-huh. siento que mucha gente, o sea, muchos odontólogos podrían utilizarlo porque, pues no sé, siento que tendrían un mejor control. Uh-huh. A ver, les voy a volver a poner otra vez desde el principio. Lo van a leer con calma ustedes y les voy a dar 2 minutos para que me digan qué piensan acerca. Estudio de Bippelholm. Vamos a ver exactamente 3 estudios específicos. Que uno fue, el primero es de Hoppenwood House, que fue en Australia. O bueno, si quieren al final les digo, ustedes me dicen Doctora, cuáles son las diferentes. aquí dice, este estudio se realizó en en un grupo de adultos discapacitados. O sea, solamente es un estudio específicamente para gente, pues, discapacitada intelectualmente. Ajá. Les voy a pasar la otra diapositiva. Sí, exactamente, ahí dice específicamente. ¿Este fue un estudio longitudinal o transversal? ¿Transversal? ¿Por qué? Longitudinal. ¿Por qué longitudinal, Daniel Michel?
Exactamente, porque tengo muchos Es años. longitudinal. Acuérdense, ya les dije, la diferencia entre un estudio longitudinal y uno transversal es el tiempo de veces que vas a analizar a ese grupo de personas. Cuando lo llevas por muchos años y los revisas en este momento, en este y en este, eso quiere decir que es un estudio de tipo longitudinal. Y cuando única vez los ves solo una vez, transversal. Sí, ¿por qué piensas que tiene algo que ver que lo hicieron con personas con discapacidad, Verónica? Bueno, es que yo siento que puede que lo hicieron en personas, porque en esos tiempos era como los discriminaban más y decían que los utilizaban como prueba, por así decirlo, aunque suena muy feo, porque no son como que las primeras prácticas que se hacían en personas con discapacidad, pero, o sea, bueno, yo siento que o si hay alguna razón o algo más. Exactamente, Verónica. A eso quería llegar, que todos pudieran observar. Que, pues imagínense que a mí se me ocurriera hacer un estudio de ese tamaño el día de hoy y que entonces yo dijera, ay, a ver, ¿con qué personas puedo experimentar? No, pues es que los del grupo de fundamentos no se van a dejar. No van a querer que yo les dé de comer esto y esto y esto para ver si se van a enfermar o no se van a enfermar. O si les pregunto a los de YATP, no, pues tampoco se van a querer dejar. Y entonces, pues en ese tiempo, toda esa parte de la bioética o de los derechos humanos no era un factor que específicamente estuviera controlado. Hoy en día va a ser muy difícil que ustedes encuentren estudios donde pudieran poner en riesgo a un grupo de personas. Pero en ese momento, pues estos adultos estaban internados, tenían alguna condición mental y pues ellos ni se enteraban si lo que les daban era bueno, era malo, etc. Entonces, imagínense lo que toda la cantidad de cosas que les daban. Decían, pues a este grupo les vamos a decir, a uno le vamos a dar poquito, pues estos tuvieron poquita incidencia de caries. Cuando la actividad de la caries aumentaba, esto dependía mucho del consumo que tenía. A otro, cuando le dábamos azúcares, pero que también le dábamos con otros alimentos o con bebidas, esto podría incrementar en un porcentaje menor la caries. Pero si le dábamos a un grupo 4 veces al día chocolates y a otro 22 caramelos, 8 chiclosos o 24 durante y entre los alimentos, pues esto aumentaba mucho. Estos son de los pocos estudios que van a tener como esa parte real, donde pues ellos sin firmar un consentimiento, pues los realizaron en ellos. Entonces, de un modo, pues es un estudio bonito porque pues se concluyen muchas cosas, pero de otro lado dices, pues, qué mala onda que hayan sometido a eso, porque obviamente a los que tuvieron un índice severo, pues los tuvieron que atender y todas esas cosas. Pero de aquí surge esta conclusión, que el riesgo de caries es mayor si se consumen azúcares con gran frecuencia y una consistencia que tiende a adherirse más al diente. En sus palabras, ¿cómo me pueden decir esta conclusión? ¿Qué recomendación le darían a su paciente si llega y les dice, bueno, doctora, pues es que mi hijo o mi o yo, etcétera, hago esto, esto y esto? ¿Qué pueden decirle a ustedes? ¿Les van a quitar todos los carbohidratos, algunos, o qué van a hacer? Que tiene que hacer una modificación en su dieta en caso de que, por ejemplo, el consumo de sus azúcares sea alto, bueno, carbohidratos en este.
Punto. Pero ¿cuál va a ser la relación, la recomendación específica? Pues puede ser que cuide la consistencia de los alimentos o que tenga una mayor higiene. Uso de pero una buena pasta específicamente con con la tubo, dieta. Ahorita solo de la dieta. Pues eso, que que cuide lleva la una buena dieta, ¿no? Ajá, pero pues una buena dieta, Badria, no, pues es que yo siento que mi dieta es súper buena porque por estas y por estas razones. Aquí dice, lo más importante es la frecuencia con la que se consumen esos azúcares y el tipo de consistencia que tiene. Es decir, entre mayor frecuencia haya de consumo de azúcares y la consistencia sea más pegajosa, eso automáticamente va a incrementar su riesgo a caries. Lo más importante, frecuencia y consistencia. Si alguien me dice, pues mi hijo solamente consume una vez al día algún tipo de carbohidrato fermentable, como es un huevito Kinder, lo hace una vez al día y es un huevito Kinder, y otra mamá me dice, pues es que mi hijo en la mañana antes de irse se come un yogur, un cereal de Choco Crispies con leche y un pedacito de concha, y luego en la escuela pues en su lunch le pongo un Kinder de Lis y a veces le pongo unas panditas. Y cuando regresa, pues es que come muy bien, doctora, o sea, le encantan las verduras y todo, pues entonces de postre le doy unas Chokis o unas Oreo, y luego pues a media tarde, pues como son niños y están jugando, pues van a la tienda y compran algunas cosas como unos Winnies, unos Subus, o sea, eso va a hacer que su riesgo de caries aumente completamente porque la frecuencia con la que le está consumiendo es alta. Y además, entre esa frecuencia, la consistencia de la mayoría de esos carbohidratos es pegajosa. Es que no se les olvide. Frecuencia y consistencia es algo muy importante en la dieta para esa asociación de caries. ¿Sale? Entonces no se les olvida el de Beeple Home. Y luego, por último, tenemos otro estudio que se llamó Estudio de Turku. Este es estudio de Turku, no sé por qué, creo que con la imagen del centro le borré el nombre, pero pongan ustedes, por favor, estudio de Turku con T-U-R-K de kilo U, Turku. Y este estudio de Turku también es muy interesante porque igual que los otros dos, fue un estudio longitudinal, también fue controlado en adultos y consumieron una dieta endulzada, pero la dieta estaba endulzada con azúcares de diferente naturaleza, por ejemplo, de sacarosa, que podría ser el azúcar refinada de consumo regular que usamos, la fructuosa, que sería ese azúcar que proviene de la fruta, y el xilitol. El xilitol también es un tipo de azúcar. ¿Alguien ha escuchado algo sobre el xilitol? No. Dice Anet que no, pero que sí. Exactamente, el xilitol es un tipo de azúcar que últimamente se ha utilizado mucho como un sustituto, así como la stevia y esas cosas. Mucho se utilizó en Japón o en el Oriente y lo asociaban mucho también a personas que tenían estreñimiento, le daban cientos gramos al día para que lo consumieran y eso
tenía ese efecto como que digestivo. Pero he visto comentarios que es saludable para los dientes, pero no sé si es verdad o es un truco comercial. Ahorita les voy a hablar sobre eso. Y entonces a estas personas, pues a algunos les daban esta sacarosa, a otros les daban fructuosa y a otros les daban xilitol. Pues resulta que entre los tres grupos vieron que había una reducción de caries hasta del 85% en los individuos que tenían el consumo de xilitol y un 32% en el grupo que consumía fructuosa. Obviamente que a los que peor les iba eran al grupo que consumía sacarosa. Y el consumo de almidón fue más o menos similar entre los tres grupos. Prácticamente se erradicó la caries en el grupo de xilitol, lo que indica la importancia de remover el azúcar de la dieta, más que de los almidones, para el control de la caries. Es decir, los almidones, pues ya saben, todos esos alimentos como las harinas y todo eso, que en algún momento pensaron que también estaba asociado. Entonces tenemos tres estudios que no se deben de olvidar. El de la casa hogar de Hohenhauer House, que fue realizado en Australia, el de Bippelholm, que se realizó en un grupo de personas con discapacidad intelectual, que se realizó en Suecia, y este grupo de Turku, que se hizo con diferentes, a las personas las pusieron en tres grupos diferentes, unos consumían sacarosa, otros fructuosa y otros xilitol. Entonces, de lo que decía Verónica aquí, que decía que hay comentarios que es saludable para los dientes, pero que no sabe si es un truco comercial. Pues según varios estudios, sí, esto tiene un efecto benéfico, o vaya, más que benéfico. Si tuviéramos que elegir un tipo de azúcar, esta sería la que no dañara o provocara una lesión de caries. Y fíjense que se refiere básicamente, ¿se acuerdan cuál es las bacterias más frecuentes que causan la caries? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Sí, Streptococcus mutans. Este Streptococcus mutans y los lactobacilos tienen una afinidad muy grande por los azúcares, específicamente del tipo sacarosa. Y si ustedes buscan una imagen de los enlaces químicos o de cómo se forma químicamente el azúcar, verán que la mayoría de los azúcares tienen la misma composición. Sin embargo, algunos de sus radicales cambian y eso es lo que los hace diferentes y por eso se clasifican en sacarosa, lactosa, fructosa, maltosa y este grupo, por ejemplo, del xilitol. Resulta que la bacteria es atraída por el xilitol como lo hace con la sacarosa. Pero la diferencia entre que la bacteria consuma sacarosa y que consuma xilitol radica que cuando la bacteria consume la sacarosa, esta sacarosa le permite que crezca rápidamente y se pueda reproducir. Tenga como una actividad energética mayor y entonces pueda desechar ácidos y todo ese proceso que se va dando para que se dé una lesión de caries. Y al contrario que lo que pasa con el xilitol, la bacteria también se siente atraída por este enlace, la consume, pero cuando ya está dentro de ella, este xilitol, uno de sus radicales, le provoca una indigestión. Y imagínense que sucede como si se hubiera tomado la bacteria, el Streptococcus mutans, se hubiera tomado como una píldora pequeña de xilitol y esa es como si fuera una bomba atómica. Entonces, cuando ya está dentro de él, ¡pum!, le explota.
Por eso, al xilitol se le han dado propiedades anticariogénicas, porque igual se siente atraída por este tipo de azúcar, pero se lo come sin saber que la va a matar. Esto casi no se les va a olvidar. Entonces, estudio de Turku. Y bueno, esos son los estudios como muy importantes que están relacionados con la dieta y la caries. Y ahora vamos a ver cuál es la influencia de los diferentes patrones, de consumo. Ay, esperen que mi computadora me está dando un mensaje. No queremos ahora. Ya. Entonces, pues, ¿cuál es esa influencia de los diferentes patrones de consumo? Ya dijimos que ¿qué es lo más importante entre estos patrones? Chicos, ¿sí están aquí? Frecuencia y consistencia, exactamente. Entonces vamos a ver. No, pues Ana Michelle lleva muchas participaciones. Entonces, pues vemos que es difícil evaluar la importancia entre la frecuencia versus la cantidad total de carbohidratos fermentables. Pero existen dos estudios que apoyan la idea de que es más importante la frecuencia que la cantidad de los carbohidratos ingeridos. Y este es el de Bird en 1988 y el de Rungon en 1993. Eso quiere decir que si yo me sentara con una bolsa de bombones, así de esas de la gigante, y me la comiera mientras termino de dar esta clase, o esa misma bolsa de bombones me la comiera durante todo el día, ¿qué sería más importante? ¿Qué me haría más daño? ¿Comérmela toda en un solo momento o comérmela durante todo el día? Hablando obviamente hacia la caries. Comerla durante todo el día. ¿Y por qué eso me haría más daño que sentármela y comérmela así toda de un jalón? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿A qué se asocia? Muy bien, Valeria Rincón Vega. ¿Qué va a suceder con los valores del nivel de pH? Muy bien, Anet. ¿Pero qué es más peligroso? ¿Que suban o que bajan? No va a permitir que exactamente. Vamos a encontrarnos con un pH crítico. Y eso es porque justamente al aumentar la frecuencia, aumenta a su vez el tiempo en el que el diente está expuesto a los alimentos que contienen azúcares. Y la consistencia también aumenta el tiempo de retención en la boca. Si me como esa bolsa de bombones, pues muy seguramente a lo largo de varias de mis caras de los dientes, pues se va a quedar ahí retenido. Y esto también está asociado al tiempo, en comparaciones entre los líquidos que disuelven rápido y los alimentos con consistencia viscosa que se pueden retener por mucho más tiempo. La mayor retención se da en productos como panes, galletas y papas fritas. Pero pasa exactamente lo que me estaban diciendo Verónica, Karen, Valeria,
que esta curva de Stefan o esta parte de pH que va a existir en mi boca se va a mantener siempre en niveles bajos, es decir, siempre voy a estar teniendo un pH crítico. Si mi pH va a estar en ese nivel crítico y todos esos carbohidratos están presentes en mi boca, pues todos los demás, todas esas bacterias van a ser oportunistas y van a aprovechar esa acidez que existe en mi boca, más esos restos de carbohidratos que yo les dejé para lesionar al diente. Eso es específicamente porque la frecuencia es más importante que la cantidad, pero la frecuencia también está asociada a la consistencia. Si consumo una leche con chocomil, pues sí voy a tener por unos momentos ese azúcar en mi boca, pero va a pasar rápido. Pero si me como una paleta de payasito, pues a lo mejor ahí la voy a tener mucho rato pegada. ¿Sí van identificando cuáles son las diferencias entre una cosa y otra cosa? Muy bien. Entonces, pues aquí viene la otra parte, que esa secuencia en la ingesta de productos cariogénicos durante el lunch o el almuerzo puede alterar sus propiedades cariogénicas. Es decir, si nosotros acostumbramos tener colaciones o entre comidas que estén relacionadas a productos cariogénicos o de carbohidratos, pues eso va a aumentar mi probabilidad de tener más caries. Pero pues hay un grupo noble, por ejemplo, el de las nueces, el queso, que pueden reducir esa producción de ácidos después de comer alimentos ricos en carbohidratos fermentables. Entonces, cuando los papás de mis pacientes llegan a mi consultorio y entonces yo estoy analizando la dieta de que tienen mis pacientes y esto, y miren, es que de verdad a veces no sé, se pone muy necio y va a la casa de sus abuelos y sus abuelos lo están esperando con una bolsa impresionante de dulces, pues no sé qué hacer, o sea, me la vivo peleando con mi suegro o con mi mamá, me da pena, ya no quiero ir a verlos. Un consejo que yo les puedo dar es que después de tener esa ingesta alta en carbohidratos, pues les den trozos de queso o de nueces o de algunas otras semillas, porque eso va a hacer que se reduzca la producción de ácidos. Y si se reduce esa producción de ácidos, automáticamente mi curva de pH va a aumentar, o sea, voy a salir de esa zona del pH crítico. Junto con mi sistema buffer de la saliva, pues ya voy a estar haciendo un efecto de protección. ¿Sale? Entonces, si yo les pregunto sobre qué alimentos pudieran ser protectores, ustedes ya tendrán que ir identificando, porque ya sabemos cuáles son todos los malos, los de las azúcares y todo eso. Y pues hablábamos también del grupo de los almidones, que también pueden aumentar esas propiedades cariogénicas de los azúcares si se consumen al mismo tiempo. Es decir, si, por ejemplo, dos cereales que tienen un origen de los almidones porque son harinas y esa cantidad de azúcares que tienen, pues si se consumen al mismo tiempo, ¡pum!, bomba, aumenta esa capacidad cariogénica. La consistencia de los almidones aumenta el tipo de retención de los azúcares, lo que decíamos de las galletas, de las harinas, de las papas fritas. Y obviamente eso hace que por mucho más tiempo se retenga ese azúcar en nuestra boca y evidentemente haya un descenso en el pH. Y dentro de muchos alimentos encontramos que hay una relación entre la dieta y la caries, incluso de algunos alimentos que contienen azúcares ocultos. ¿Qué quiere decir esto de los azúcares ocultos? Ustedes saben que hace tiempo hubo una regulación donde a la mayoría de los alimentos tenían que estar clasificados con sellos,
para especificar claramente qué tipo de elemento tenía. Exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso de sodio, etc. Y de repente, cuando comenzaba eso, pues no sé si a ustedes les pasó, pero pues yo llegaba al súper y no encontraba qué traerme, porque todos los alimentos o la mayoría de los alimentos tenían al menos 2 sellos. Y pues decía, Dios, ahora creo que la mayoría nos hemos adaptado y esos sellos ya nos hacen absolutamente nada. Ah, pues 3 sellos, no importa, pero son mis chetos azules mix. Ay, qué ricos, no, si me los como nada más este día. Ay, el jugo, ay, no, ese jugo es que me encanta, o el té de quién sabe qué, y ya lo empezamos otra vez a consumir. Y ya hay varias estrategias, pues para cuidar todo el balance de la dieta en México específicamente, bueno, en muchos lugares del mundo, pero resulta que México es uno de los países número 1 en obesidad infantil. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en unos años nuestra población, la mayoría va a estar enferma de alguna situación sistémica, diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera. Y eso al sistema de salud público le va a costar millones y millones y millones. Por eso, de alguna manera, pues hay esas campañas para regular este tipo de alimentos. Y hablando sobre esos azúcares ocultos, hay una variedad muy amplia de alimentos que están supuestamente destinados para los niños y que tienen una cantidad de azúcar impresionante. Y un ejemplo de ello es el Yakult. He tenido casos muy severos de caries, donde pues los papás suelen decirme que hasta me platican, no, pues a ver, es que mi hijo en el desayuno tiene un grupo de proteína y un grupo de verdura y un grupo de cereal. Y yo digo, ay, Dios mío santísimo, ¿no? Pues este señor sabe un montón, yo ni tengo idea de esos grupos ni de la cantidad. Ah, ok. Y pues le lavo los dientes y no sé qué. Pero como tuvo problemas, cuando era muy bebé, pues le doy Yakult. Ah, ok. ¿Y cuántos Yakult toma? No, pues a veces hasta se toma 3. ¡Pum! Ahí. Ese es un factor que todo eso que el señor me dijo que tenía perfectamente controlado entre sus grupos de alimentos, ese factor hizo el boom para que entonces se hiciera un desequilibrio importante y él está pensando que le está dando un alimento muy saludable a su hijo. Sin embargo, hay una cantidad impresionante de azúcar en ese alimento. Y así hay muchos, muchos, muchos. Entonces, pues bueno, vamos a seguir. ¿Cuáles son los grupos de alto riesgo para padecer caries con respecto a la dieta? Y pues ya si ustedes por todos lados existen estas maquinitas, pues todos los alimentos que ahí existen son cariogénicos, excepto que algunas máquinas tienen agua natural, pero la mayoría de las cosas tienen eso. Quizás en algunas haya cacahuates o tal vez haya alguna botana pues sin una cantidad muy amplia de harina, pero en su mayoría encontramos eso, azúcar, 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 venga a nosotros. Y pues bueno, obviamente que estos grupos se van clasificando según el riesgo a caries que se tenga. Y hay diferentes factores que están relacionados con la dieta que hacen que a los grupos sean más vulnerables o menos vulnerables. Entre los más vulnerables, pues tenemos a los bebés, a los niños pequeños, a personas que tienen alguna enfermedad, otra vez, personas con bajo nivel socioeconómico, a personas mayores, a atletas o diferentes empleos. ¿Por qué piensan que los atletas? Pues si los atletas son muy saludables, ¿por qué podrían estar asociados a un grupo vulnerable a caries? ¿Alguien tiene una idea de qué puede consumir un atleta
¿O por qué podría? Porque los otros pues son muy claros, ¿no? O sea, los bebés entre sus hábitos, entre que si sus papás no tienen como controlados todos los otros factores. Exactamente, Joshua. Bebidas energizantes. ¿Y qué tienen estas bebidas energizantes? Tiene una cantidad impresionante de azúcar. Impresionante. Entonces también se ha encontrado, vaya, obviamente que pues en su peso o en su grasa corporal, etcétera, pues ahí no se ve, porque pues son atletas, están quemando esa grasa. Pero específicamente para los dientes sí se clasifica como un grupo de alto riesgo, o de riesgo por lo menos. Y vamos a ver entonces por qué podrían estar asociados. Pues obviamente los bebés, porque pues en algunos momentos se prolonga la alimentación al seno materno y o alimentación con mamila a la hora de dormir, que ya habíamos hablado de eso. En niños y adolescentes, pues por la ingesta frecuente de bebidas carbonatadas, que pues son sus preferidos snacks, que son muy azucarados. En personas médicamente comprometidos, ¿por qué? Pues porque hay un aumento en la frecuencia de alimentos, por ejemplo, si hay diabetes, desórdenes de alimenticios, enfermedades gastrointestinales, aumento en el consumo de azúcares por suplementos alimenticios, bajo nivel de salivación, que eso también pues obviamente se asocia mucho. En algunos casos, como es en el síndrome de Sjögren o pacientes que están expuestos a radiaciones o algunos tipos de medicamentos que provoquen este bajo saturación de saliva al que se tiene. Y los atletas, pues esas bebidas deportivas donde tienen un pH bajo y que se consumen en momentos donde están deshidratados. Además, pues estas bebidas también tienen altas cantidades de azúcares. En empleos, pues puede ser que alguien trabaje probando alimentos en los que se dedican a hacer reposterías y entonces pues, vamos a comer este chocolate y este pastel y esto y esto. O en algunos trabajos que son monótonos o nocturnos, donde necesitas activarte energéticamente y en el mejor de los casos te comes un chocolatito, un pastelito, pues para que te dé otra vez el pum de la energía y puedas seguir activo. Porque pues bueno, ya saben que hay muchos que más bien emplean bebidas de estas que tienen como la de Red Bull y todas esas cosas, pues que podrían ser un factor, pero ahora no solamente para la caries, sino para que te dé un infarto. Y adicciones, por ejemplo, ansiedad y que pues tengas esa necesidad de estar consumiendo azúcar constantemente. Y ahora pues vamos a hablar de según el tipo de carbohidratos, cuál es la cariogenicidad que existe entre ellos. ¿Hasta aquí todo va quedando claro? ¿Alguien tiene una pregunta que hacerme? Hay 44, o sea que 6 faltaron. Todo bien, todo bien. Déjenme nada más, tomo aquí una lista para saber quién faltó. ¿Tienen exámenes en esta semana? ¿De qué tienen examen?
¿Hoy de qué? ¿De qué es su examen de hoy? Hace rato en la mañana tuvimos examen de histoembriología sobre mucosa y glándulas salivales. Y ahorita tenemos examen de neuroanatomía. Ay, con razón, todos están tan en silencio. Ese de anatomía, todo el mundo le puede poner nervioso. ¿O cuál es su materia más difícil que tienen ahora? ¿Cuál creen que ustedes que es la más pesada? No me vayan a decir que la mía. Morfodental. Todo gana la de morfodental. Ay, no sé. La verdad es que a veces uno no sabe cómo le hizo para pasar tantos exámenes. Independientemente de qué tanta habilidad, poca, mucha tengas para estudiar, pues un examen siempre te va a poner nervioso. Pero obviamente, ya tomé lista, pues es un poco más sencillo cuando te preparas. Incluso cuando pones un poquito de atención en las clases, es más fácil sobrellevarlo que si pues ni pelas al maestro, ni te preocupas por darle un vistazo a tu tema antes, pues ahí se vuelve todo un caos. Pero bueno, me voy a apurar para que les dé. Les falta un examen, ¿verdad? Hoy, ahorita. A ver si terminamos antes para que estudien un ratito. Digo, ya deberían haber estudiado, pero. Y entonces, pues vamos a ver esta cariogenicidad de los diferentes carbohidratos que existen. Y vamos a empezar por los almidones. Y pues los almidones constituyen un grupo homogéneo que puede dividirse en almidones de diferente origen vegetal. Estos son polímeros de glucosa que varían en su estructura. Y la cariogenicidad de los alimentos difiere no solo por su origen, sino por la cantidad y la frecuencia consumida. Y por el método de preparación, otra vez, frecuencia y cantidad. Durante la cocción sufren un proceso llamado gelatinización, lo que hacen más susceptibles a las enzimas y por lo tanto a la producción de ácidos. Y pues dentro de los almidones encontramos un chorro de grupos, ¿no? Pero todos esos que nos gustan a nosotros, como son todos nuestros panes y eso, pues podríamos aquí englobarlos. ¿Qué capacidad cariogénica tienen? A ver, vamos a ver. Esta de los almidones tienen una capacidad cariogénica mínima solo si se consume con poca frecuencia. O sea, puede pasar, si mi conchita, mi dona, mi cuernito, etcétera, etcétera, puede pasar inadvertida, siempre y cuando tenga una frecuencia baja. La interacción entre los almidones y los azúcares podrían resultar en una retención prolongada de los dientes. Es decir, volvemos a lo mismo. Si elijo comerme una dona cubierta de chocolate o si elijo comerme un cuernito, en el lado del cuernito, pues voy a tener una probabilidad menor que entre la dona de chocolate. Y esto es muy importante en pacientes que tienen hiposalivación o disminución en el flujo salival y la relación con el desarrollo de caries radicular. Entonces, por la parte de los almidones, tiene una capacidad mínima siempre y cuando haya poca frecuencia. Vamos a ver otro. Otros que son clasificados como nuevos carbohidratos. Y estos nuevos carbohidratos podríamos decir que son polímeros de glucosa, oligosacáridos de glucosa, fructosa y galactosa.
y que se pueden utilizar mucho en productos alimenticios para beneficios de la salud, como estas bebidas energéticas, que específicamente tienen algo que se llama maltodextrina o también los jarabes de glucosa, que en conjunto son conocidos como polímeros de glucosa. Y todos estos nombres químicos, pues justamente se deben a ese tipo de enlaces que tienen entre unos y otros. Pero estos pueden aumentar el contenido energético de los alimentos como bebidas carbonatadas, bebidas infantiles, deportivas y suplementos alimenticios. El Streptococcus mutans es capaz de consumir esta maltodextrina y deprimir el pH de la placa. Por lo tanto, si tiene esa capacidad, la restricción en el consumo de estos polímeros de glucosa debe ser similar a la de los azúcares libres, debido a que son potencialmente cariogénicos. Esta, la maltodextrina, también le gusta mucho al estreptococo, la consume y no le pasa lo que le sucedía con el xilitol, que ¡pum! Explota, ¿no? A esa le gusta. Y también como la de la sacarosa, la mantiene muy activa y podría provocar este descenso en el pH de nuestra placa dentobacteriana y pues hacer todo eso. Por eso, estos tipos de bebidas pues no se tiene que tener como de uso corriente. O sea, no tengo sed y me voy a tomar 3 de estas bebidas. Si soy un atleta de alto rendimiento, pues podría consumir alguna, pero después tendría que tener otros factores de protección. ¿Cómo cuáles factores de protección dentro de los alimentos encontramos? ¿No? ¿Nadie? ¿Se lleva participación? Podría ser, pero dije específicamente unos tipos de alimentos. Queso, exactamente. Queso y nueces. Ahora vamos a ver otro tipo de carbohidratos, como son estos llamados endulzantes no cariogénicos. Y estos son sustitutos de azúcar y pueden dividirse en grupos no calóricos y calóricos. Dentro de los no calóricos pueden ser endulzantes potentes y dentro de los calóricos endulzantes de relleno. Y bueno, encontramos pues hoy en día una gran cantidad de estos tipos de endulzantes. Vamos a ver primero los endulzantes no calóricos. Y estos endulzantes, hay calóricos, pues endulzantes no calóricos, ¿no? Pero pues podríamos tener a los calóricos naturales y sintéticos en el mercado, que muchos son tan dulces como la propia sacarosa, nada más que tienen un sabor pues diferente. Algunos dicen, me queda ese saborcito a otra cosa. Y estos endulzantes no son metabolizados en ácidos por los microorganismos orales, por lo tanto no generan caries, es decir, no son cariogénicos. Entonces, este podría ser un sustituto si estuviéramos buscando alguna cosa para disminuir un efecto cariogénico. Estos no son metabolizados a ácidos por los microorganismos orales, o sea, no se convierten en un ácido. Por eso no son cariogénicos. Y ahí les va. Existen sintéticos no cariogénicos y naturales cariogénicos. Por ejemplo, entre los sintéticos no cariogénicos encontramos a la sacarina, al aspartame, al ciclomate, al alitame, al tanil o a la sucralosa.
Y dentro de los naturales, pero que sí es cariogénico, es este de stevia o stevia, que se supone pues que tiene este origen natural. Sin embargo, para fines de caries, este sí tiene un efecto cariogénico y no lo tiene así la sucralosa, por ejemplo, o la sacarina o la aspartame, que es de los más frecuentes que contienen esto de la esplenda y de todo eso. Y dentro de los endulzantes calóricos, pues los más comunes es el sorbitol y es el xilitol, que ambos, a pesar de que son un azúcar, son derivados de un alcohol. Qué curioso, ¿verdad? Derivados de un alcohol, el sorbitol y el xilitol. Y el azúcar que ustedes consumen para su cafecito y eso, ¿de dónde la obtienen? ¿De dónde la sacan? Es azúcar refinada. De la caña, ajá. Y la caña también es un derivado de algún éter, de algún alcohol. Sí, sí. Entonces, qué curioso, ¿verdad? Azúcar, alcohol. Pero bueno, este sorbitol y xilitol lo utilizan hoy en día para endulzar una infinidad de cosas. Chocolates, repostería, chicles. Y el sorbitol en los chicles es un elemento que promueven muchas marcas. Por ejemplo, ¿cuál? Bueno, ahorita les digo. Entonces, pues, este sorbitol no puede ser utilizado por la mayoría de los microorganismos de la placa, aunque la mayoría de las especies de Streptococcus mutans y los lactobacilos pueden fermentar al sorbitol, aunque lo fermentan, no generan el ácido láctico. Y eso hace que tampoco se provoque un pH bajo, por lo tanto es poco cariogénico. Y por el lado del xilitol, que ya les dije que era un derivado del alcohol, este tampoco puede ser fermentado por el Streptococcus mutans, pero tiene un efecto bacteriostático. Una cosa es que sea cariogénico y otra cosa es que sea bacteriostático. Y bacteriostático quiere decir que mata a la bacteria. Y la mata porque, ¡pum!, le explota, la indigesta, se la come y la hace pedazos. Y pues tenemos también ejemplos de los naturales cariogénicos y no cariogénicos. Entre los cariogénicos encontramos a la sacarosa, a la glucosa, a la fructuosa, a la maltosa, a la lactosa. Y entre los no cariogénicos, al xilitol, al sorbitol, al mannitol, al lectol. La sacarosa, pues ya saben, todo esa azúcar refinada que encontramos. La glucosa igual, que encontramos en jarabes, en todo eso. Fructosa, pues los que tienen que ver de origen de la fruta. La maltosa, por ejemplo, la de miel de maple y todo eso. Y la lactosa, pues todos los derivados de los lácteos. Y dentro de los no cariogénicos, pues el xilitol, el sorbitol, el mannitol y el lactil. ¿Y cuáles encontramos ahora como factores de protección en los alimentos? Ya dijimos, ¿verdad? Quesos, nueces, ¿qué más? Cuando el flúor es un elemento pues, de los más importantes para que se dé este factor cariostático. ¿Qué quiere decir que tenga un factor cariostático? Pues que no provoca caries, que no tenga esa capacidad
para producir la caries. La leche también, a pesar de que se encuentran en cantidades frecuentes de azúcar y que está muy presente en la dieta de los niños, contiene un azúcar natural llamada lactosa, la cual es menos cariogénica y además la leche se le atribuyen propiedades cariostáticas, como es el queso, por ejemplo, que es un derivado de la leche y que tiene algo que se llama caseína. Y además, pues la leche contiene calcio y fosfato, entre otras cosas. Y entonces es así como se ha comparado que la leche produce menos disolución del esmalte y reduce potencialmente el efecto cariogénico de otros alimentos que contienen azúcar. Esto, porque como ya les dije hace un momento, contiene calcio, fosfato y caseína. Y de las cosas que hemos visto artificiales, que hemos platicado, que sirve como un protector para la caries, ¿qué tiene? Calcio, fosfato y caseína, que hablamos de él ya. ¿Nadie me va a decir? Bueno. No. No, chocolate. Entonces, el queso es anticariogénico. ¿Por qué es anticariogénico el queso? Porque sí, el queso contiene caseína, calcio, fosfato, pero, bueno, fosfato no tanto, pero les dije de un producto artificial. Hablamos de un producto artificial, no en esta clase, en otra clase. Su consumo puede incrementar el pH al estimular el flujo salival y esto hace que aumente la concentración de calcio en la placa. Automáticamente, cuando la concentración de calcio se aumenta en la placa, protege contra la desmineralización. Y este fosfopéptido de caseína y de fosfato de calcio amorfo juega un papel muy importante en la remineralización. Así que el queso es como ese producto que ya hablé algunas clases pasadas, que es artificial, pero el queso es natural, tiene prácticamente las mismas propiedades. Es antiocarijénico porque eleva el flujo salival y eso hace que aumente el pH. Esa concentración de calcio hace que se proteja contra la desmineralización, pero este fosfopéptido de caseína amorfo hace que no solamente evite la desmineralización, sino que promueva la remineralización, cosa muy importante. También se ha encontrado que existen otros alimentos, por ejemplo, los arándanos, que son cariostáticos, ya que reduce la adherencia bacterial y la actividad de la glucosiltransferancia del Streptococcus mutans, que eso es un proceso bioquímico que sufre este organismo pues, para sus desechos y todo eso. Hay mucho interés sobre los alimentos que contienen polifenoles, ya que contienen propiedades antibacteriales. Y estos se pueden encontrar en las bayas o los frijoles, en algún té, específicamente en el té negro, en el té verde, la cerveza, las uvas, el vino tinto, por ejemplo, el aceite de olivo, el chocolate, pero el chocolate puro, que nada más tiene agregado cacao, las nueces, los cacahuates, las granadas, la hierba mate, los frutos como las manzanas. Y esto es porque se ha demostrado que los extractos de té también disminuyen la función de la amilasa salival. Casten y Paulini en 1998 dicen que creen que pueden reducir la caries dental. Algo que tenía que ver con la pasta, pero no era la pasta. Era un producto específico, Michelle.
Y entonces después de eso, pues, ¿qué sigue? Pues que tengamos algunas recomendaciones para nuestros pacientes. ¿Y cuáles son estas recomendaciones? Bueno, pues son básicamente 8 recomendaciones que podríamos hacer. La primera, reducir la frecuencia en el consumo de alimentos y bebidas azucaradas, especialmente cuando lo vayan a hacer entre los alimentos. 2. Reducir la frecuencia en el consumo de bebidas a base de fruta, a menos que no estén adicionadas con azúcar. Sin embargo, ahorita este punto 2, ahorita lo voy a retomar. 3. Snacks a base de quesos, nueces, palomitas o alimentos endulzados con sustitutos no cariogénicos. 4. Evitar harinas en combinación con azúcares y bebidas carbonatadas. 5. Golosinas. Golosinas es preferible consumirlas una vez al día y que esto se haga después de los alimentos. Vuelvo a repetir, no somos nutriólogos ni psicólogos donde digamos, no, es que no puedes, después vas a tener una mala concepción de los alimentos y vas a decir que la golosina es un premio. No, solamente estamos hablando sobre el efecto cariogénico. 6. Preferir alimentos que aumenten el flujo salival, como son el queso, los chicles libres de azúcar, después de alguna comida. 7. Evitar endulzantes artificiales en los preescolares, eso es muy importante, aunque ya existen, no es bueno que lo consuman. Y 8. Recomendar alimentos fibrosos como las manzanas, el pepino, las zanahorias, en vez de alimentos pegajosos. Estas recomendaciones son específicamente en cuanto a la dieta se refiere. No solamente van a hacer esta recomendación a su paciente, ustedes van a hacer ya para este momento recomendaciones de higiene, que son todas esas que ya vimos, de técnica de cepillado, qué pasta utilizar, van a hacer recomendaciones específicas con la aplicación de fluoruros, barnices, etcétera. Y van a agregar estas recomendaciones dietéticas. Voy a regresar rápidamente a este punto 2, donde dice que reducir la frecuencia en el consumo de bebidas a base de frutas, a menos que no estén adicionadas con azúcar. En este punto yo quiero que hagan un paréntesis. Imagínense que ustedes pueden tener la opción de darle a su hermanito, a su hijo, una cosa así, una naranja completa o un jugo de naranja. ¿Qué creen que sea mejor? ¿Darle una naranja completa o hacer un jugo de naranja natural? Ajá. ¿Por qué sería mejor darle la naranja completa que darle el jugo de naranja natural? Porque tiene más propiedades la naranja completa. Ajá, ¿como cuál, Joshua? Si tú te haces un jugo o vas y te compras uno ya fuera de la escuela, más o menos ¿cuántas naranjas necesitan para hacerla? Exactamente, Brandon. Porque la fibra que se consume en una naranja completa, eso automáticamente hace que la producción de azúcar que exista en esa porción sea mucho mejor y la fibra te dé una sensación de estar como satisfecho mayor a que si en un jugo, como dice Ashley, necesitamos utilizar muchas naranjas, más o menos 4. Entonces, si en una naranja supongamos que hay 10 gramos de azúcar, si yo me como esa naranja completa junto con la fibra que contiene esa naranja, es muy diferente a que si me tomo un jugo de naranja que necesito 4, serían 40 gramos, por decir algo, no tengo idea cuánto exactamente,
aumenta potencialmente la cantidad de azúcar que existe. Esa parte de masticar con la fibra va a aumentar mi flujo salival, va a ejercitar toda la musculatura de mi boca y eso va a producir un efecto de crecimiento en mis huesos, y si crecen mis huesos seguramente tendré menos probabilidad de tener problemas de maloclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante hacerlo. Y esto de preferir en el punto, a ver, vamos a ver cuál era, ya no me acuerdo, que el 6. Sí, preferir alimentos que aumenten el flujo salival. ¿Cuáles son esos alimentos? Ya dijimos que el queso puede ser, que las nueces pueden ser, los chicles libres de azúcar, que ahora son muy frecuentes. Cuando les preguntaba de que si conocían alguno, hay muchos ya chicles en el mercado que promueven esta capacidad de tener adición de xilitol, como los, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman estos chicles que vienen así como en un empaque redondito? Ay, se me fue el nombre. Bueno, pero por ejemplo de Clorets también hay algunos que tienen, o de Trident, que contiene xilitol y sorbitol. Ahí pues nada más hay que ver la cantidad de sorbitol y de xilitol que contienen, porque luego dicen que contienen y resulta que es el último elemento que contienen, pues ahí no estaremos haciendo eso. Pero chicle, burbuja, dice mi hermano, no, no, o sea, en todos los Oxxos están así de que, bueno, la cosa es que varios de los chicles que existen hoy en día en el mercado, contienen o xilitol o sorbitol o ambos. Y recomendar pues los alimentos fibrosos, pues como todos esos. Esto sobre todo entre comidas, o sea, evitar el tipo de los carbohidratos y agregar esto. ¿Tienen alguna duda? Porque, ¿qué creen? ¿Qué terminamos? Es la primera vez que no me dicen, no le cambie, regrésela. Eso no sé si sea bueno o sea malo. Pero bueno, chicos, resulta que esta es nuestra última clase teórica. Dime, Dulce Aide. ¿Qué pasó, Dulce Aide? ¿Quieres decirnos algo o solamente tocaste el botón equivocado? Pues yo creo que ni siquiera está aquí Dulce Aide. Pero bueno. Hola, les voy a dar un... Ay, doctora, ¿cómo está? Aquí estoy. Yo ya estoy diciendo, pues esa Dulce Aide yo creo que no está. Sí, ando con el tema de la evaluación docente de los alumnos, entonces tengo algunos que no han evaluado, mira, Navarro Flores, Gavito Garnica, Calderón Yescas, Guzmán Flores, Bolaño Sea, Yescas Miranda, Rodríguez Zúñiga, Escobedo Vargas, Osorio Jiménez, Hernández Serrano, Ventura Mancera y López Paz. Entonces, solo para que nos ayuden a hacer su evaluación, no sé si ya terminaste tu sesión. Ya está, sí, de hecho ya los estaba despidiendo, doctora. Ah, perfecto. Entonces, estos niños no se pueden desconectar, tienen que terminar su evaluación ahorita. Yo me quedo aquí con ellos, los que ya lo hicieron, bueno, pues ya no hay más cosa que hacer, pero con los que no, sí lo tendrán que realizar en este momento. Les voy a poner la liga. Ajá, dicen Gracias. algunos que están dados de baja, doctora. Ah, bueno, que ya están, pues ya. Ok. Ya no hay nada que hacer. Yo, a ver qué pasó con esa Dulce Aide, porque no habla. Listo, entonces chicos, ¿me ayudan por favor con su evaluación? Gracias. Ya nada más para despedirlos, chicos, no se desconecten, ya casi estoy terminando. Gracias. Sí,